Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que se conectan en estos momentos a nuestra emisión de Twitch y les recordamos que nos pueden escribir en el chat para hablar con nosotros en vivo y en directo, contarnos sus opiniones, sus sugerencias, qué les parece la lectura de hoy, qué lecturas conocen de nuestro país invitado de hoy o cualquier cosa que nos quieran contar a través del chat. Y también saludamos a las personas que nos ven a través de YouTube en nuestras repeticiones. Por allá también podemos seguir charlando. Nos pueden dejar un comentario, un me gusta, un no me gusta o compartir nuestros videos. Todo eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, nueva semana, nuevo mes, nuevo país, todo nuevo el día de hoy. Entonces saludamos en esta noche de martes a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hola, Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, se conectan, nos acompañan a través de nuestra señal en vivo, a través de Twitch y a quienes luego nos van a dejar entrar un poco a sus vidas, a sus trabajos, a esos tiempos en donde están haciendo algo y quieren poner algo de fondo a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Así es, como bien dices, estamos estrenando completamente mes, semana, parada literaria. Así que bueno, ¿no? Muy contenta de estar nuevamente aquí compartiendo hoy en un martes con cara de lunes, ¿cierto? Así es, pues aquí en nuestro país, en Colombia, ayer fue festivo, entonces pues por eso no tuvimos emisión. Pero hoy volvimos ya listos y preparados para esta nueva lectura y pues sí, como bien dices, estos festivos lo desacomodan a uno un poquito a veces, pero ya vamos cogiendo de nuevo el ritmo, entonces qué mejor que regresar, empezar esta semana cortica con una buena lectura, ¿no? Así es, y en este caso, bueno, como les veníamos anticipando la semana anterior, pues ya llegamos a uno de los países, bueno, uno que ocupa pues un porcentaje importante del tamaño de nuestro continente, ya se los veníamos anticipando, es nuestra primera parada en Brasil y pues con un autor que fue escogido, nominado por las personas en nuestro Instagram. Esta lectura se la debemos especialmente a María Alexandra, que nos compartió su opción a través de nuestras historias. Por ahí pusimos una historia de, bueno, qué deberíamos leer y María Alexandra nos regaló este autor, de quien pues escogimos un cuento. Así que, bueno, para que quienes nos ven sepan que esa es la dinámica que vamos a seguir. Vamos a poner un sticker, una historia y ahí pueden poner sus favoritos, sus lecturas. Ya digamos que salimos de los países difíciles, entre comillas, así que sabemos que pues ya tenemos muchos lectores por ahí viéndonos. Entonces, bueno, ya saben, este espacio es de ustedes, por eso quisimos hacerlo así, no que siempre fuéramos nosotros los que seleccionamos, sino que, por ejemplo, hoy esta lectura viene de una de nuestras más fieles seguidoras y quien nos apoya muchísimo moralmente con sus lecturas, con su audiencia. Así que, bueno, esta es por María Alexandra, así que pues a quienes están por ahí y quieren participar, pues bueno, ya saben, estar pendientes de nuestras historias en Instagram y ahí vamos a estar poniendo el sticker para que puedan participar, ¿cierto? Así es, pues también una reiteración de esta invitación para que nos compartan esas historias que les gustaría escuchar aquí en este espacio, alguna autora, algún autor que
les guste y que sea de los países que vamos a estar leyendo, pues se dan su Ujú. pasadita por Instagram y nos dejan su voto, que como pueden ver, pues aquí sus opiniones son muy valiosas, son muy importantes, siempre las estamos teniendo en cuenta. Entonces, pues es otra manera más de participar de este espacio y que no sea solamente pues nosotros dos acá leyendo como en abstracto, sino que también estamos compartiendo con las personas que nos ven a diario. Entonces, muchísimas gracias por la sugerencia de María Alexandra. Y bueno, somos todos oídos para escuchar este cuento del día de hoy. Mm. Entonces, en este caso, hoy el nominado, el autor invitado a esta primera parada en Brasil es el escritor y guionista de cine brasileño Rubén Fonseca. Él nació el 11 de mayo de 1925, desafortunadamente no nos acompaña desde el 15 de abril del 2020, pues muy reciente. Y bueno, les puedo decir que estuve revisando, pues haciendo la selección y bueno, les cuento que es un autor bastante particular, un autor insigne de la literatura brasileña y pues es bastante conocido y creo que también lo pude comprobar pues por el uso de los narradores. Es impresionante pues cómo usa por ejemplo la segunda persona, la tercera persona y adicionalmente pues los temas. Bueno, en este cuento particular no, pero digamos que su sello ha sido ser ir un poco hacia el realismo, un poco hacia temas un poco sórdidos, que no muchos escritores se atreverían a tocar. De hecho, tiene este libro de cuentos que se llama Carne Cruda, pues tiene temas bastante inusuales, bastante polémicos. Sí, no sé, gente con fobias, etcétera. Entonces, bueno, el cuento que tenemos, bueno, lo seleccioné básicamente porque hablaba de Brasil, pero pues como hemos hablado antes, y no necesariamente tiene que ser así. Tiene cuentos bastante interesantes, no son muy largos, de hecho en este volumen Carne Cruda, editado por Editorial Tusquets, pues en realidad hay cuentos que son menos de una página, pero son contundentes, así que bueno, ya vamos a hablar más adelante de este autor, de cómo nos parece su prosa. Por ahora, esto se llama Hechizo Brasileño y dice así. Ella era alemana, se llamaba María. Es el nombre de mujer más común del mundo. María se escribe así en portugués, latín, español, gallego, italiano, catalán, alemán, sueco, noruego, occitano, islandés, sardo y rumano. A veces cambian algunas de las letras finales, como en Mary en inglés, Marie en holandés, Maren en danés, Mari en galés, Marilla en serbo-croata, Mari en esloveno y albanés, Marika en húngaro, Marien en turco, Malia en hawaiano. Basta, me estoy exhibiendo. Tengo ese defecto o característica. Soy muy exhibicionista, pero no como esos que padecen un tipo de perversión sexual que consiste en exhibir sus partes íntimas. No, no, mi exhibicionismo es pura ostentación. En fin, volviendo a mi amiga alemana, la conocí en Berlín. Alguien, no me acuerdo quién, nos presentó diciendo que ella sabía hablar y escribir en portugués muy bien y quería conocer personas que hablaran esa lengua. María era una mujer muy bonita, de 30 y pocos años. No voy a decir su nombre completo porque esta es una historia verídica. Todo lo que cuento aquí sucedió realmente. Después de un tiempo, ya estábamos conversando en la cama y cogiendo, por supuesto. Coger con ella estaba muy bien. Volví a Brasil, pero María y yo seguíamos escribiéndonos con frecuencia. Nos mandábamos largas cartas con poemas. En fin, era una oportunidad más para que yo me exhibiera. Un día, María me dijo que venía a Brasil. Fui a esperarla al aeropuerto. Ella llegó, como siempre, con un vestido de seda, la falta un poco por encima de la rodilla, sin duda, de algunas de esas marcas francesas caras. Estaba llena de anillos,
un collar de perlas y una pulsera de piedras preciosas. Estas joyas las compré en París. Adoro el oro y las piedras preciosas, sobre todo las esmeraldas, dijo ella, poniéndome el anillo casi en la cara. Los zapatos son Roger Vivier. No existe otra marca tan buena en todo el mundo. Ella también tenía su lado exhibicionista. La llevé a mi casa. Vivo en un departamento que ocupa un piso entero, en un edificio en la playa, en una colonia elegante. ¡Caray! Ya me estoy exhibiendo otra vez, pero todo esto es verdad. Yo evito alardear sobre mí. Ni siquiera he dicho que soy un hombre guapo. El mismo día que llegó, María me dijo que quería ir a una macumba. Playas. Ella ya conocía muchas, pero escuchó hablar de la macumba, que es una ceremonia religiosa de negros y blancos idiotas que creen que los espíritus van a descender con redobles de tambores y cántico. ¿Tú crees en la macumba, José? Por supuesto, mi verdadero nombre no es José. El único nombre verdadero aquí es María. Yo creo en el Sací Pereré, respondí. ¿Qué es eso? Es una especie de duende, puede ser blanco o negro, lleva una pipa y un gorro rojo, pelea con capoeira. ¿Hablas en serio? Claro que estoy hablando en serio. Me olvidé de decir que él, el Sací Pereré, solo tiene una pierna. ¿Y cómo camina? Preguntó María forzando un tono irónico en la voz. Dando saltitos. Cuando subo las escaleras de la iglesia de la Peña de rodillas, siempre me encuentro ahí, en el patio de la iglesia, con un Sací Pereré. Pero solo hablo con el Sací si es negro. No me gustan los Sacís Pererés blancos, porque son mentirosos. ¿Te crees muy gracioso? Soy muy gracioso. Tengo fama de serlo. ¿Y cuándo vamos a una macumba? El viernes. Las macumbas auténticas son los viernes. Voy a investigar cuál es el mejor lugar. Hoy es lunes. Tenemos algunos días para hacer el amor. Pasamos el lunes, el martes, el miércoles y el jueves cogiendo todo el día. Y también cogimos el viernes en la mañana. María y yo teníamos una libido, una pulsión sexual muy fuerte. La macumba era en la noche, en un terreiro que estaba en un barrio alejado del lugar donde yo vivía. No voy a decir dónde, esta es una historia verídica, como ya dije. Todo lo que cuento aquí sucedió realmente y no quiero dar pistas que delaten mi identidad. Soy una persona importante, me tengo que cuidar. Hoy en día las personas se la pasan chismeando en el celular. Fuimos en auto. Condujimos mucho tiempo por una carretera fangosa hasta llegar al terreiro de la Ialorixa, o Madre de Santo, la sacerdotisa jefa de aquel terreiro de Candomblé. Ya no existe el babalao, o sacerdote supremo masculino, después de la muerte del último, Martiniano do Bonfim, también conocido como Oye Leade, quien buscó reforzar el concepto de pureza nagó, consultando a los babalorixás a través de los candomblés del pueblo Quelú de la nación Yoruba. El pueblo brasileño es muy supersticioso, tal vez porque la mayoría es mestizo, y los mestizos, los negros en general, temen cosas inocuas, depositan su confianza en cosas absurdas. Sé que tú no eres mestizo, eres escéptico, pero el pueblo brasileño, decía María. Al final llegamos al terreiro. La madre de Santo, doña Dida, era una mujer vieja, gorda y estaba vestida de blanco. En el centro del terreiro, al son de los tambores, varias mujeres, también de blanco, bailaban en círculo. Ella miró a María y dijo, Misifía. Solo entendí eso, el resto debía de estar en Yoruba, una lengua que creo que es congolesa. María me susurró al oído. Los negros brasileños son muy primitivos, ignorantes. De hecho, la verdad, creo que el pueblo brasileño en general, el sonido de los timbales no me permitió entender el resto. El corro de macumberas, al son de los timbales y de los tambores, empezó a bailar y a cantar a nuestro alrededor. Entonces, inesperadamente, doña Dida apareció cerca de mí y de María y dijo, Misifi. Como siempre, no entendí el resto. Entonces, la madre de Santo tomó el collar, después los anillos de esmeralda, después la pulsera de oro, luego los zapatos de María, quien no reaccionó, parecía embriagada.
Descalza, María empezó a bailar siguiendo al corro de las macumberas, todas negras, destacando con su cabellera rubia, como si fuera una antorcha de fuego. Las macumberas y María bailaron durante todo un tiempo. Después los tambores se callaron. Abracé a María, que poco a poco volvió en sí. La madre de santo, doña Dida, le entregó las joyas y los zapatos a María, diciendo, Misifía, etc. Regresamos a la casa, pasamos por la carretera fangosa y llegamos al asfalto. María y yo guardamos silencio. Ella fingía que no había ocurrido nada. Nunca tocamos ese asunto. Como dije, yo solo creo en el sací pereré. María regresó a Alemania, pero nos enviábamos emails, uno al otro, casi a diario. Pasamos así más de 10 años. Un día recibí un mensaje que me alegró mucho. María decía que venía a Brasil y que quería verme. Vendría dentro de 10 días. La víspera de su llegada no pude dormir, nervioso, ansioso. Tuve miedo de sufrir un ataque cardíaco. Al final, después de mucho sufrimiento, ella llegó. Me llamó desde el aeropuerto. Mi amor, ya llegué. Estoy camino a tu casa. Fui a mirarme la cara en el espejo. Escogí la ropa que iba a usar. Me temblaban las manos. Tocaron el timbre. Fui a abrir. Abrí la puerta. No era María. Era una mujer gorda, enorme. ¿Sí? Dije. Soy yo. ¿No me reconoces? Me quedé callado. Soy yo, María. ¿Qué te pareció? Uy, eh, no me esperaba ese final. Em, bueno, pues me parece que el nombre es muy apropiado, pues como a lo que nos están contando. Me gustó, pues bueno, en medio de ese, como ese tránsito descriptivo y todas estas palabras como medio indígenas, como muy propias de la región. Me pareció interesante pues precisamente como ese tratamiento del misticismo, que es algo bastante fuerte en algunas zonas de Brasil, sobre todo por lo que he escuchado, por lo que he leído de algunas cosas. Efectivamente el pueblo brasileño tiene muchas de esas características que nos están mostrando aquí en esta historia con respecto pues a sus creencias, algunos ritos, algunas cuestiones místicas que manejan herencia pues de esa mixtura que han tenido a lo largo de su existencia. Y pues bueno, me pareció interesante como en este contexto que nos ponen del cuento. Te quería preguntar, pues, como así para empezar a tantear el asunto. em, Obviamente, pues, primero que todo, ¿qué te pareció la historia? Si sabes más o menos de cuándo es, como para ubicarnos espacio-temporalmente eh, con las descripciones y con lo que nos están contando. Y si conoces, si sabes algo más, pues, de esta colección de cuentos en la que está Hechizo Brasileño. Bueno, pues, bueno, porque ya les contaba, bueno, lo escogí porque, bueno, era uno de los que se ubica de pronto en Brasil, aunque no es como una regla o algo así, pero me gustó que, bueno, teníamos la oportunidad de pronto de ver el autor, pues cómo se refería a algo que pasaba dentro del mismo país, que pues no lo tenemos de pronto muy, o bueno, en lo que ya hemos leído, en lo que hemos recorrido, pues no lo teníamos como tan cerca. Entonces, bueno, digamos que tuve la oportunidad como de ver un poco el resto de los cuentos. Como les decía, pues él es uno de los autores más conocidos por su uso de los narradores y por los temas que usa. Digamos que, de hecho, la descripción de esta antología o la descripción que hace la editorial Tusquets es que es un verdadero maestro a la hora de exfoliar la piel de las palabras hasta dejar las historias en carne viva. Entonces eso me pareció pues muy interesante, además que esos temas, y creo que ya lo veníamos de pronto hablando alguna vez,
sus protagonistas de pronto son proxenetas, asesinos, ladrones, gente racista, gente con ínfulas, como veíamos este narrador. Entonces, pues siempre o se le ha considerado como un autor que ha transgredido mucho con pues esa, digamos que, no sé, esas normas no escritas, de pronto de no, hay que escribir bonito, hay que escribir sobre gente que, no sé, se lo merezca o algo así. Entonces, bueno, digamos que por la mención a Brasil, porque la historia me pareció, pues que hablaba de muchas cosas que podíamos hablar acá. Entonces, básicamente ese fue el criterio, lo sé, no es muy, no es como muy, un criterio muy estricto, la verdad. Pero sí, estaba tratando de buscar por acá. Dicen que la fecha de publicación original fue en noviembre de 2018 de esta antología. Es reciente el cuento. Sí, no tengo la fecha por aquí a mano todavía, pero sí, digamos que sabemos que fue compilado. De hecho, Editorial Tusquets también ha compilado los cuentos completos, volumen uno y volumen 2. Entonces digamos que es un autor bastante prolífico y además pues también escribió un par de novelas. De hecho, mi segunda opción hoy era el primer capítulo de una novela donde su protagonista pues es un escritor, pero se ve metido ahí en una trama de un asesinato. Entonces, bueno, de hecho, es la historia de esa novela también es bastante particular porque la tradujeron en un principio y la primera traducción no es muy favorecedora, entonces tiene una segunda traducción en la que incluso el nombre le cambia. O también tiene otra novela que habla de, si no estoy mal, alguien que está en la cárcel por pornografía infantil o algo así, y pues también es bastante polémica. De hecho, creo que la tuvieron que retirar o algo así, le valió como un lío judicial, precisamente pues por el tema. Que como les digo, pues transgresor, bastante fuerte, no es algo como que se acostumbre pues a tener en literatura, pero por eso mismo me pareció muy interesante. Así es, sí estaba mirando por acá que además de las características que ya nos señalaste y como de la crudeza de su escritura, también le resaltan como el hacer unas descripciones bastante realistas de entornos urbanos y Ujú, también que pues como que como que se preocupa mucho por mostrar cosas que usualmente están como podría decirse, que usualmente son como maquilladas o como ujú, estilizadas por ciertos autores o por ciertos artistas. Entonces ujú, leí una entrevista en la que decían que sí, como que para él todos los grandes personajes, todos los personajes importantes son flacos. Entonces él quiere escribir sobre gordos, porque no para, no como no como una burla o no como una tergiversación de las personas, sino porque realmente, al contrario, dice que le parece que las personas, no sé, las personas gordas, las personas pequeñas, las personas con ciertas características usualmente son usadas dentro de estas historias a modo de burla o de caricatura o como un personaje secundario simplemente, y el protagonista, el gran héroe de la historia pues es esbelto, alto, hermoso, delgado. Y pues que al parecer eso a él no le parece realista y realmente pues todos sabemos que es muy poco realista, pero él como que le interesa más ese tipo de cosas. Entonces pues eso podría explicarnos un poco también la, entre comillas, crudeza de su escritura, no en el sentido de ser muy visceral o ser, no sé, sanguinolenta, obscena o ese tipo de cosas, sino cruda en el sentido que tú decías, como de desnudar la historia a un ujú. nivel bastante fuerte y mostrarnos la ciudad, mostrarnos el lugar que nos quiere mostrar, pues
tal cual como debería ser, entre comillas. Ujú. Te quería preguntar por el final, ¿qué te pareció ese final? ¿Qué te pareció esa historia? Y también pues un poco por esa introducción, porque ahora pensándolo, pues mientras uno medio masticando la historia, pareciera que hay como una especie de llamado como esa diversidad, pues arrancaba diciéndonos cómo se dice María en distintos idiomas, Ujú. como dándonos muchas facetas o como presentándonos a ese nombre, esa categoría desde distintos aspectos que pueden tener muchas características diferentes. Y aquí en el cuento tenemos una protagonista pues de la cual nos dan muchas facetas efectivamente, y pues al final nos hacen este giro como todo lo que veíamos, lo que nos venía contando el protagonista, y al final como que vemos no a través de sus ojos, sino que vemos realmente a María. Entonces, ¿cómo te pareció como esa conexión, como ese final? Y pues sí, ¿cómo ves eso? Bueno, pues, de entrada y de hecho, creo que ahora que lo leo, bueno, debo decirles que, bueno, a mí siempre me gusta como sorprenderme acá con todos. Entonces, pues había leído la extensión y esto, pero pues no lo había leído en detalle. Y ahora que hablamos de los narradores y esto, de hecho había otro cuento que también me pareció muy interesante porque utiliza la segunda persona y eso no es muy común. Entonces ya cuando leí de pronto la historia del autor y esto, pues bueno, ahora todo este peso de esta historia, pues se me hace que este narrador no es confiable, ¿no? Ujú, Entonces insiste muchísimo en que la historia que está contando es real, pero más como para convencerse a sí mismo, ¿no? Entonces, pues de entrada, el narrador como con todos estos fragmentos de sí, bueno, es María y Marías pueden ser muchas, no sé, a mí se me hace y especulo un poco que nada de lo que nos está contando es cierto o muy poco de lo que nos está contando, ¿no? Yo me imagino a este tipo fantoche, a este tipo que está queriendo como convencernos de algo, pero es muy poco confiable. Entonces, partiendo de eso, pues yo no sé si creerle nada de lo que está diciendo. En un principio me había imaginado como que, bueno, algo pasó en este ritual y entonces nos cambiaron a María. ujú. Y entonces, o algo pasó y le hicieron algo a él, por ejemplo. Pero sí, digamos que tenemos ahí la referencia pues del rito y por qué ella estaba tan interesada, pero entonces también ella no es una persona pues muy agradable, ¿no? También viene haciendo como generalizaciones o bueno, no sé, eso me cae gordo de entrada, entonces como que se meten a un rito, pero viene haciendo como esas apreciaciones y bueno, termina participando y después se va y esto, entonces en sí me parece una historia interesante por el uso del narrador. Ya la historia como tal, pues no sé si creerla, porque precisamente este narrador poco fiable nos insiste en que está diciendo la verdad. Entonces son ahí como, no sé, un par de negaciones. Ya tú me corregirás en lógica, pero eso no me parece que sea lo que nos está contando. Y con el título y todo, pues ya Rapalino nos dice que eso en la costa se dice espantajopo. Y sí, efectivamente, este narrador, no sé, yo no sé si creerle. Te devuelvo la pregunta. ¿Tú le crees algo a este narrador? No, para nada, pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con Rapalinos. Es un espantajopo profesional, es de esa gente que habla carreta, como que además que esa misma insistencia ya lo hace uno dudar mucho, y, Mm, y también que en su narración empieza a comerse por las ramas, y él mismo
es el que dice como, ay, no, sí, sí, otra vez estoy como divagando, otra vez estoy diciendo, me estoy, ¿cómo es que me estoy... em, Estoy siendo creído, Sí, 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 estoy exacto. Entonces, sí, como esa falsa modestia, esas ganas de aclarar, como sí, sí, lo que estoy diciendo, sí, es así como se lo estoy contando. No sé, es muy, muy dudoso. Y pues bueno, que también esa mezcla con ese tema místico no lo hace, no es que lo haga menos creíble, pero sí como que, en mi opinión, le da al personaje ese marco de referencia para prácticamente para decir lo que se le ocurra. O sea, eh, como voy a meter magia, voy a meter misticismo acá, entonces ya eso me da licencia para inventarme cualquier cosa y me lo van a creer, porque pues no hay forma de demostrar ese tipo de cosas, no hay manera como de asegurar que eso no es cierto, entonces está jugando la carta de sí, no te lo voy a probar, pero tú tampoco puedes probar que es falso, entonces es tu palabra contra la mía y yo estoy insistiendo constantemente en que sí estoy diciendo la verdad, entonces como que quiere ganar de palabra solamente, quiere ganar a punta de labia y, y sí, no creo que sea un personaje muy, muy creíble. Entonces sí, yo me quedaría como con mis reservas al respecto de lo que nos contó. exactamente, bueno, yo especulando y ya esto no está en el cuento, esto es pura especulación mía. Lo que me imagino que está pasando acá es que este personaje tan fantoche le está contando esto a alguien, ¿no? Y pues sencillamente no quiere admitir que la persona de la que hablaba pues se volvió gorda y se volvió, entre comillas, indeseable, poco atractiva. Entonces se está inventando esta historia del hechizo para justificar y ponerle ese misticismo que nos mencionas, ¿no? Entonces es como decir, oh no, sí, yo me enamoré de esta mujer hermosa, preciosa, finísima ella, llena de joyas y zapatos, muy bien hablada, de hecho me hablaba de marcas y todo, Mm. pero fuimos a este rito me la cambiaron. 10 años después me la cambiaron, pero eso no es culpa mía. Yo me enamoré y estuve con la fina. O algo así. Esa es mi apuesta de, um, de lo que está pasando acá. No sé. Ahí ya que otras interpretaciones tengan. La invitación es a que nos cuenten en el chat, a ver, bueno, qué puede estar pasando detrás, porque pareciera como que hay una capa muy brillante en esta historia, pero debajo hay algo más sórdido, ¿no? O algo más aterrizado, no es simplemente la historia del hechizo o lo que pasó. Y ahora, pues hablando del hechizo, bueno, tenemos ahí varias referencias, de hecho, referencias que el autor también usa en otros cuentos de este volumen. Esta menciona al Saci Pereré, perdón si no se menciona así. Pues hay otros personajes en este mismo volumen que lo mencionan. De hecho, hay algún otro narrador que también dice que solo cree en ese Saci Pereré, que sí es una referencia real, es un personaje muy popular en el folclore brasileño. Es un mito del sur de Brasil. Que se trata como nos lo decía en la historia, un joven con una sola pierna, negro o mulato, y usa una gorra mágica para aparecer y desaparecer. Esa es una de las interpretaciones, pero además también me causaba mucha curiosidad porque hay otro cuento, no recuerdo en este momento el nombre, pero es sobre una muchacha muy pudorosa que está hablando con su novio y él le dice que va a ir de rodillas al Cristo para pues demostrarle que sí la quiere. Al final lo que hace es restregarse como piedras en las rodillas
y le dice que sí, que él fue, y vemos que aquí también hay una mención a eso de ir y hacer sacrificios de rodillas, ¿no? Entonces, pues también vemos ahí ese componente religioso, que de hecho también fue lo que me llamó la atención, porque hay varias referencias acá, y el autor pues las usa, no solamente en este, sino en otros cuentos. Entonces, a mí me pareció muy interesante que te traza como una línea con esos mismos elementos, pero en diferentes historias. Sí, de hecho, pues hay mucho atravesado ahí por la santería, por ejemplo, pues bueno, Mm, yo no he ido a Brasil todavía, pero sí tengo varios amigos que lo han hecho y al parecer, sobre todo en la zona de Sao Paulo, hay mucha presencia de este tipo de cosas. Las personas pues se reúnen en las playas o hacen algunos rituales en las playas, entonces uno los puede ver a las personas haciendo una cantidad de ritos en torno a la santería, que pues bueno, a algunas personas les produce como un poquito de miedo porque es algo muy mm, extraño, tiene como una... además que son mezclas de un montón de cosas porque es no solamente la parte eh, tropical de aquí de nuestra tierra, sino también pues eso tiene mucha herencia africana y hay un montón de cosas que como que se han ido mezclando en esos rituales, en esos temas. Eh, por ahí yo me acuerdo que hay uno de los personajes es el Babalao, si mal no recuerdo, que es como un como sí, como el sacerdote el cura en una versión católica, es como el que hace todas estas cosas, el chamán, si se quiere, en otras culturas. Y pues es como el encargado de hacer estos ritos o como el que tiene la conexión con estos seres. em, y es el que permite, por ejemplo, hacer un ritual como el que le pasó a María. Entonces todo esto, pues obviamente, no sé, yo también me imagino que además es algo que hace todavía más espantajopo al, narrador. al protagonista y es que sí, que me imagino, no sé, como una persona que le está contando así la historia del Levante fin de semana a sus amigos, a sus amigas y no sé, alguno la conoce o la vieron o lo vieron a él con ella y como que le dicen, oiga, no, pero esa vieja no es así como usted la está describiendo. No, sí, lo que pasa es que pues pasó tal y cosa y tal otra y el rito y bla, bla, bla. Entonces, sí, como si uno tiene un público que conozca esas cosas, por ejemplo, un público que sea muy susceptible a creer estas historias o a creer en estos ritos, en esta santería, en todos estos asuntos, o que sepa del asunto y de pronto eso lo haya convencido de creer en esas cosas, probablemente el cuento le cuele, probablemente el cuento, este personaje se salga con la suya y sí convenza a esta audiencia de que efectivamente eso fue lo que le pasó. Em, pero pues bueno, uno, por ejemplo, no sé, nosotros escuchándolo desde fuera, de pronto nos causa un poco más de extrañeza precisamente por eso, porque no estamos tan familiarizados con este tipo de experiencias, con este tipo de cosas. Pues yo de santería, no sé, un par de películas que he visto y ya, pero no sé exactamente cómo funciona, no sé qué tipo de ritos tienen, no sé, pues bueno, sé que hay un montón de personajes distintos a los que uno les puede pedir distintas cosas, como que tienen, entre comillas, poderes diferentes u otorgan regalos diferentes dependiendo de a quién le rece uno o cómo haga uno el procedimiento. Ujú. Pero pues más allá de eso no tengo ni la más remota idea. Entonces es probable que sí haya un personaje. Además que este asunto de cambiar de formas, no solo como antropomórficamente, como convertirse en animales o al contrario, animales que se convierten en personas o personas que cambian su apariencia, que transforman su cuerpo, transforman sí, como su personalidad, su presencia.
pues no son para nada extraños en este tipo de historias, ¿no? Y de hecho lo veíamos cuando leímos las historias en el Amazonas sobre los bufeos y los delfines rosados. Y pues esta parte del Amazonas es una parte muy cercana a toda esta cultura brasileña también, comparten muchas cosas, entonces es probable que efectivamente esa idea de la transmutación, de convertirse en alguien más, de transformarse de alguna manera, sea la que sea algo muy propio de este tipo de culturas. Y efectivamente, pues en ese contexto, como con ese trasfondo, la historia sea mucho más creíble, la historia de este personaje sea como, bueno, sí, efectivamente eso puede pasar y de hecho le pasó y uno lo pueda creer como con más convicción. Ujú. Tal vez nosotros, pues por no conocer tanto de estas culturas, de estas cosas, nos parezca un poco más extraño y tengamos como una aproximación al cuento más como a este tipo es un habla carreta, simplemente está tratando de convencer a alguien o todo lo que está diciendo es para quedar bien o para lucir de otra manera. Pero pues sí, esa es como mi apuesta, de pronto y de pronto esa es la magia también del cuento, con el nombre y con la introducción de esa temática. Jugar con esas perspectivas, jugar con que alguien que sepa de pronto se lo cree, alguien que no lo duda un poquito más. Mm, sí, completamente de acuerdo. Además, bueno, otra, bueno, estaba mirando, por ejemplo, qué significa misifía. Por aquí encontré que pues es una palabra con la cual se comunican las viejas negras y los viejos negros en los terreiros de la Macumba, que son personajes que son muy sabios y dan consejos, pero igual, bueno, ahí dentro de la narración y todo, bueno, yo entiendo que es la palabra como clave para ejercer ese hechizo o algo así. Pero sí, lo que tú dices, digamos que este cuento me parecía, digamos, complejo en el sentido de que hay que tener esas referencias, aunque en el fondo, pues, probablemente nos esté hablando de otra cosa, ¿no? Pero sí, digamos que tiene como ese elemento y ese narrador que, bueno, finalmente o nos cuadra todo o nos descuadra todo. Entonces, el cuento del que les hablaba, el otro. Bueno, estaba mirando los demás cuentos. Otra característica del autor es que, por ejemplo, ese párrafo inicial con el que empieza esta narración, es algo que el autor usa mucho como recurso, que son las definiciones. Y no es el único cuento en el que lo hace. De hecho, quería leerles el que les contaba, aunque ya se los spoileé, para que vean cómo se enlazan varios elementos e incluso ese tipo de narración. Entonces, muy rápidamente, es muy cortito, se llama Iglesia de Nuestra Señora de la Peña y dice así: su nombre es Etelvina, es católica, dice. Soy católica, apostólica y romana. Va todos los domingos a misa, entra a la cabina en la que se esconde el Padre, confiesa sus pecados y recibe la hostia. Consulté internet para ver qué era esa cosa. Hostia, para quien no lo sepa, es el término usado para el pan que ha sido consagrado por el sacerdote ordenado, el presbítero o el obispo. En la etimología viene de hostiam, que significa víctima. Jesús, víctima de nosotros mismos, los seres humanos, para la redención de nuestros pecados. El pan de mayor significado litúrgico, para el rito eucarístico, es el pan ácimo. La producción de pan ácimo aún se hace de forma artesanal en algunas localidades, aunque existen máquinas que facilitan el proceso. La fabricación artesanal la realizan principalmente religiosos, en general en monasterios, donde el corte puede hacerse con tijeras, una a una. En el procedimiento industrial, realizado por empresas privadas u organizaciones religiosas, se producen hostias de dos tamaños: 3 centímetros de diámetro con un peso de 0.6 gramos para los fieles y 7.8 centímetros para los sacerdotes.
Como el número de católicos disminuye sin cesar, estos fabricantes artesanales van a quebrar. Yo soy ateo, escéptico, en fin, no creo en Dios, en el demonio, en el sací pereré, los pájaros de mal agüero ni en la macumba. No creo en ninguna mierda, pero no se lo digo a Etelvina. Estoy enamorada de ella, pero ella no me deja tocarla ni besarla de nada porque dice que es pecado, y la inmoralidad sexual es uno de los pecados más graves. Un día me arrodillé a los pies de Etelvina y le dije: mi amor, haré cualquier sacrificio que sea necesario para poder besarte. ¿Cualquier sacrificio? Sí, cualquiera. Etelvina pensó un poco y dijo: ¿subirías las escaleras de la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de rodillas? Sí, mi amor. Entonces vamos el próximo domingo, dijo ella. Son 382 escalones. El sacrificio tiene que ser solitario. Eso dijo el padre de mi iglesia cuando me fui a confesar. ¿Eso dijo? Eso dijo. Entonces está bien. Era jueves. Consulté internet de nuevo. ¿Hay alguien que pueda vivir sin internet? La iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, popularmente conocida como Iglesia de la Peña, es un santuario católico tradicional que se localiza en el barrio de La Peña, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Erguida en lo alto de una piedra, es famosa por los 382 escalones de la escalinata principal, donde muchos fieles pagan sus promesas subiendo a pie o de rodillas. El santuario también posee un funicular, recientemente remodelado, con capacidad para transportar a cerca de 500 personas por hora, gratis. ¿382 escalones? ¿De rodillas? Terminaría lisiado. Cuando me arrodillé frente a Telvina, durante solo unos minutos, mis rodillas quedaron adoloridas. 382 escalones. El domingo muy temprano, casi de madrugada, Etelvina me despertó cuando llamó por teléfono. «Es hoy», dijo. «Lo sé, mi amor, subiré de rodillas, me estoy vistiendo». Me puse unos jeans americanos auténticos, unos tenis, una camiseta de manga corta y tomé un taxi hacia La Peña. Es un lugar muy alejado, al menos tuve esa impresión. Cuando llegué a la iglesia, solo había 4 gatos tomando el funicular, una carcacha que llevaba a los creyentes por un camino de rieles de hierro. No había ningún creyente subiendo de rodillas ni a pie. La iglesia estaba vacía. Leí, no sé en dónde, que el número de católicos en nuestro país disminuye constantemente. Solo los viejos y las viejitas frecuentan la iglesia. Así estaba la de La Peña, media docena de viejas y viejos subiendo por el funicular. Volví a casa de Telvina, por ahí a las 4 de la tarde. Mi pantalón estaba todo rasgado a la altura de las rodillas. Etelvina me vio. ¿Espantada? ¿Sorprendida? ¿Y las rodillas?, preguntó. Yo me había restregado una piedra con fuerza contra las rodillas, que ahora me sangraban. «Querido mío», dijo ella, abrazándome. Le di un beso, después otro y otro más. Etelvina me agarró con impaciencia y me fue llevando a la cama. Ella era virgen. Ahora Etelvina quiere tener sexo un día sí y otro no. ¿Dejó de ser pecado? Eso le dijo su confesor. Y pues este era para, para que viéramos los elementos que el autor usa como para enlazar esas historias, ¿no? De hecho, este era el cuento donde también vi lo del Sací Pereré, pero ya pues es otro narrador, aunque también vemos que no son narradores agradables, ¿no? O bueno, no son el narrador modelo o el protagonista modelo que uno esperaría, ¿no? Sí, es además que también está mezclada pues como con todo eso, como una cierta inocencia dentro de la relación con estos escenarios místicos o con estas historias em, religiosas o de creencias. El cómo el personaje abusa como de ese vacío legal, entre comillas, del sacrificio que le plantean para aprovecharse de la situación. Y pues como Etelvina pues lo toma de una manera muy muy inocente apelando a lo que su confesor le dice o a lo que las reglas que estableció le dicen, sin pensar qué pudo haber pasado detrás de eso.
también me hace pensar precisamente en lo que hablábamos del cuento anterior, de si yo si este personaje de hechizo brasileño le está contando a alguien que tiene esa misma inocencia con respecto, por ejemplo, a un ritual de santería, no tendríamos ninguna duda de que le van a creer. Mm, Y el personaje se me parece mucho al personaje de este segundo cuento. Es mm. como que son muy... Tienen unos guiños muy característicos, como que son... como... se me escapa la palabra. Como... No mañosos, sino como taimados, Ujú. como que saben que pueden explotar esas creencias, saben que pueden explotar ese tipo de cosas para su beneficio, ya sea contando una historia para quedar bien o para convencer a una mujer de hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, bueno, con este segundo cuento yo creo que se ratifica la idea de que nuestro primer protagonista está hablando carreta. Pero bueno, ¿qué piensan las personas que nos acompañan, a quienes también pues nos verán a través de nuestras retransmisiones? Bueno, ya les contamos cuál es nuestro parecer, obviamente recomendadísimo y nuevamente le agradecemos a María Alexandra, por supuesto le daremos su crédito también en nuestras redes sociales porque bueno, nos trajo a Brasil a conocer a este escritor que, bueno, yo ratificaría un poco ese uso del narrador. Bueno, como saben, los narradores son muy importantes. De hecho, uno de nuestros grandes descubrimientos es que, bueno, narrador y protagonista no siempre son el mismo y construir esa voz narrativa, pues es algo que se logra con muchísima maestría. Entonces, bueno, también como les decía, pues en este volumen hay otro tipo de narradores y dentro de la obra literaria de Rubén Fonseca, pues ya les contamos, hay novelas también, la que les hablaba al principio, que fue como pues muy polémica, se llama El caso Morel, por si quieren averiguar más. También hay otra antología de cuentos que se llama Secreciones, Excreciones y Desatinos. Y básicamente se trata de que él relaciona la fisiología del cuerpo humano con los desatinos del alma. Entonces, pues bueno, ahí vamos a encontrar otra serie de narradores, otra serie de historias. Y la otra novela, la que les decía que había tenido dos traducciones. Bueno, la primera traducción se llama Pasado Negro, pero como les decía, había unas imprecisiones en la traducción y pues no llegaba como realmente lo que es en su idioma original a ser en la traducción. Entonces se cambió. Se llama Bufo y Spallanzani, por si también les interesa. Y por supuesto, las antologías de cuentos de este autor recomendado, por si quieren también revisar. También nos unimos a lo que nos dice Nuri en el chat. Muchas gracias a María por pues esta recomendación y a ustedes por supuesto les agradecemos. Ya saben, a ti Iván también por escuchar no uno sino dos cuentos de nuestro autor invitado. Y por supuesto, pueden contarnos qué piensan de estos narradores, qué piensan que está pasando aquí. ¿Será que sí confiamos en estos narradores o no? Estamos en todas las redes sociales, ya saben, nuestras retransmisiones en YouTube, pero además, como les decíamos al principio, para que estén muy pendientes de nuestras historias en Instagram, ahí vamos a estar entonces, pues preguntando por sus autores favoritos, así como hicimos hoy con María Alexandra, pues les daremos su crédito y su mención en vivo a quienes nos recomienden a sus autores favoritos. Así que bueno, para que se animen a ser parte de nuestra comunidad, igual que nuestra comunidad en Facebook, donde estamos también retransmitiendo, pues poniendo los eventos, que todavía quedan eventos virtuales por ahí relacionados con la literatura, eventos gratuitos, eventos a los que pueden asistir tan solo con hacer clic.
y también pues las transmisiones en vivo de nuestros amigos, nuestros aliados en esto que nos gusta tanto, que también es la literatura, también es el cine, las buenas historias. Entonces, para que se conecten a través de nuestras redes, nuestra comunidad en Facebook y nuestra comunidad en Instagram, donde además pueden ver nuestras propias iniciativas como los hermosos Liter amigos. Ya saben, se acerca Navidad, se acerca diciembre y qué bueno conectar con los que queremos a través de un regalo literario, un regalo muy especial. Aquí los tienen en pantalla, así que bueno, si quieren saber más en qué están inspirados, qué tan grandes son, cómo los pueden adquirir, pues están en nuestro Instagram para que conectemos también a través de nuestros liter amigos. Iván, cuéntame qué nos quieres decir para finalizar. Nada, pues muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en vivo y en directo, también a quienes nos verán a través de YouTube. Y nosotros les esperamos el próximo viernes con una nueva lectura. Continuamos en Brasil. En esta Ujú. ocasión vamos con una autora y también será una autora escogida por ustedes. Entonces, si quieren saber a quién vamos a leer, qué escogimos, pues no se pierdan la emisión del próximo viernes para saber pues de qué se trata. Que tengan una muy feliz noche y nos vemos en las estanterías. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.